Hola a todos. Hoy nos encontramos con un caso resuelto por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, que como verán ustedes por la carátula se trata de un cumplimiento de contrato, o eso es lo que se demanda en realidad, pero que tiene como particularidad que puede analizarse desde distintas perspectivas o desde distintos enfoques, creo que llegando a la misma solución. Puede analizárselo y resolvérselo con perspectiva de género, una expresión que se viene utilizando en los últimos años en función de normativa convencional y legislativa que ha ido surgiendo, o puede analizársela también desde el ángulo de los vicios de la voluntad. Porque acá, concretamente, lo que se está planteando es que una parte, el actor, demanda el cumplimiento de un convenio, por el cual la demandada le tenía que entregar una suma de dinero. Habían estado casados, tenían una hija, y la demandada planteaba la nulidad del acto por entender que su voluntad estaba viciada. En primera instancia no se hizo lugar a ese planteo y se dio curso a la demanda, condenando entonces a la demandada al pago de esta suma de dinero. Se apela y se va a cámara. Y lo que se va a discutir es eso, la voluntad de la demandada, ¿está viciada o no? Y para eso va a ser muy importante, fundamental, trascendente, la prueba pericial psicológica, porque lo que se va a analizar es si existió violencia psicológica, una forma de probablemente mucho más precisa de denominar lo que tanto en el viejo código, en el código derogado, como en el actual código civil y comercial, se menciona como intimidación. Vamos a ver qué dice el código y qué dijeron los jueces de la Sala 2 de la Cámara en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Morón. Tengamos en cuenta que este caso se resolvió con la aplicación del Código Civil actualmente derogado. Eso por la época en que sucedieron los hechos, por la época en que se celebró este acto jurídico cuya nulidad se pide ahora. Y ese código trataba el tema de la intimidación, entre otros en los artículos 937 y 938. Definía o caracterizaba la intimidación al caso de que se inspire a uno de los agentes por injustas amenazas un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes o de su cónyuge, descendiente o ascendientes, legítimos o ilegítimos. Y el artículo siguiente, el 938, básicamente lo que nos va a decir es que la intimidación viciará la voluntad o no, según las circunstancias de persona, su carácter, sus hábitos, su sexo. Ahí se podrá juzgar que ha habido o no vicio, que esa intimidación ha sido eficaz, por decirlo así, o no. Utiliza el 937, artículo mencionado en el fallo, la expresión mal inminente y grave,
Lo menciono porque el Código Civil y Comercial en eso tiene una redacción similar. Este artículo obviamente está redactado con la terminología propia del siglo XIX, pero básicamente esta intimidación tiene que generar temor de sufrir un mal en la persona, en la libertad, en la honra. Y esa eficacia o no de esa acción intimidatoria se debe ponderar o se debe analizar en función de las circunstancias, absolutamente en función de las circunstancias. Y una de esas circunstancias es el sexo del intimidado y del intimidador. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando ahora hablamos de perspectiva de género a la hora de considerar un caso. Obviamente en la época de Vélez Sarsfield no se pensaba en perspectiva de género, pero se tenían en cuenta las circunstancias del caso para analizar si estábamos ante una conducta intimidatoria o no. ¿Y el Código Civil y Comercial actual qué nos dice? Y si vemos el texto del artículo 276, nos vamos a encontrar con que la redacción no es muy superior a la de los dos artículos antes mencionados, porque nuevamente se menciona de generar el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se pueda contrarrestar. Y nuevamente, con otras palabras, pero básicamente es lo mismo, se dice que la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. No es la redacción del artículo 276 verdaderamente superadora de la del texto del Código Civil y Comercial. Si solo tuviéramos esto, si solo tuviéramos los dos artículos del Código Civil y Comercial, del Código Civil actualmente derogado, o este artículo 276, tendríamos que ver si los hechos que alega la demandada tuvieron la suficiente entidad como para generarle el temor de sufrir ese mal grave e inminente. Analizando esto según las circunstancias del caso, entre las cuales, decía el código actualmente derogado, debemos analizar el sexo del intimidado o intimidada. Veamos qué hizo la Cámara. La Cámara, para fundar su análisis, revisa la normativa convencional y, por empezar, menciona la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, que nuestro país aprobó por ley 24.632. Y esta convención hace una definición de violencia contra la mujer refiriéndose a cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y el artículo 5, los Estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula, entre otros, el ejercicio de los derechos civiles, estableciendo la protección en tal sentido de esos derechos. Personalmente creo que la violencia contra el hombre también impide y anula el ejercicio de sus derechos. La violencia impide que las personas puedan ejercer sus derechos. La violencia afecta la libertad y la intención de hombres y de mujeres. Lo que debe analizarse es la entidad del acto violento, o en este caso del acto intimidatorio. ¿Tiene entidad para anular, para obstaculizar la libertad
y o la intención del sujeto, sea hombre, sea mujer. Y para eso hay que analizar las circunstancias del caso. Y en este caso concreto vamos a ver que la prueba fundamentalísima, no la única, la prueba fundamentalísima es la pericial psicológica. Es esa a partir de la cual se va a tener en cuenta si esas conductas que la demandada le endilgaba al actor tuvieron suficiente entidad como para perturbarla y perjudicarla en su intención y en su libertad, y que por lo tanto eso generó que tomara una decisión, celebrar ese contrato, que no hubiera hecho de no haber mediado estos actos violentos o intimidatorios. Y en ese sentido, las conclusiones del perito son muy contundentes. Tanto considera que la demandada ha sido víctima de violencia psicológica por parte de su expareja, el actor, convirtiéndose esta experiencia en un suceso traumático para el sujeto y dejando en ella las secuelas psíquicas que han sido expuestas detalladamente en el informe pericial. Esto trae una serie de consideraciones. La primera, cómo debemos interpretar el vicio de intimidación. La expresión temor a sufrir un mal grave e inminente podía ser aceptable en la época de Vélez Sarsfield y exige hoy día, siglo XXI, una interpretación. Haber puesto esa misma expresión en el código del 2015, en el código que entró en vigencia del 2015, no es afortunado, porque lo que podía haber sido aceptable en el siglo XIX, dado el estado de los conocimientos psicológicos, o mejor dicho, el estado de la ciencia de la psicología y de la psiquiatría, no tiene por qué ser aceptable hoy, donde esos estudios están mucho más avanzados y se conocen mucho más las relaciones causales entre las conductas y las motivaciones de los sujetos. Entonces, los hechos traumáticos repetidos y continuados pueden generar una sensación de angustia que haga que se tomen decisiones, aun cuando esos hechos traumáticos hayan cesado, o sea, la conducta que generó esos hechos traumáticos haya cesado hace relativamente un tiempo importante, pero en la persona que sufrió esa violencia, ese maltrato, esa violencia psicológica, esos hechos perviven, se reactualizan. A veces son necesarias un llamado telefónico, una mirada para desplegar, para reactivar el trauma. Y entonces las violencias pasadas, los hechos violentos pasados pueden generar que en el presente se tomen decisiones por el temor que generan o que generaron o que quedó instalado como consecuencia de esos hechos violentos. ¿Por qué digo todo esto? Porque tanto el texto del Código derogado como el texto del Código actual hablan de mal grave e inminente, como si tuviera que haber una relación de inmediatez entre el hecho intimidatorio y el acto que se celebra, el acto jurídico que se va a celebrar, porque hay un temor de que si no hago eso, ahora voy a sufrir, ahora o muy pronto voy a sufrir un daño en mi persona, en mi libertad, en mi honra. Y eso puede no ser así,
pero así lo siente, así lo vive la persona que ha sido víctima de violencia psicológica. Quiere que la situación termine. Es una pena que el Código Civil y Comercial no haya regulado mejor esta figura. Creo que también es una de las razones por las cuales los jueces se decantaron por una interpretación con perspectiva de género, dado que hay legislación y jurisprudencia que les avala ese tipo de argumentación. Por eso el preopinante en este caso va a recordar jurisprudencia en la que se establece que la situación de violencia contra la mujer no es un hecho instantáneo que agota sus efectos en ese momento, sino que por sus implicancias puede impedir el ejercicio pleno de la libertad de la víctima con posterioridad a él. En mi humilde opinión, no es acá porque estamos hablando de un caso de violencia contra la mujer, pero es perfectamente aplicable al caso de que el sujeto que haya sufrido esa violencia, ese maltrato permanente, haya sido un hombre. Podrán cambiar las circunstancias y el tipo de violencia psicológica ejercida, pero los resultados pueden llegar a ser exactamente los mismos. Analizándolo con esta jurisprudencia, analizándolo desde la perspectiva y desde la legislación protectora de la mujer, teniendo como base la prueba psicológica, aplicando un criterio de amplitud probatoria, porque todos estos temas de violencia doméstica como transcurren en la mayoría de los casos en la intimidad y a lo sumo son percibidos por íntimos, parientes, amigos íntimos justamente, resulta muy difícil de probar. Y por esa razón es pertinente que declaren como testigos personas que en otro tipo de procesos no podrían ser admitidos. Entonces se va a tener en cuenta fundamentalmente la pericial psicológica, se van a tener en cuenta algunos testimonios, se van a tener en cuenta denuncias realizadas en sede penal, se va a tener en cuenta también, y les sugiero que lean esto en el fallo, se va a tener en cuenta la conducta del actor en el proceso, pretendiendo controlar de una manera bastante curiosa la producción de pruebas, y con todo ese plexo probatorio que, reitero, tiene como base la pericial psicológica, se va a entender que la voluntad de la demandada estaba viciada por esa violencia psicológica ejercida durante años, y así se decidirá revocar la sentencia de cámara de primera instancia y declarar nulo el acto jurídico. Como reflexión final, nos queda pensar en una futura regulación de la violencia psicológica, tanto que tenga como víctima a la mujer o al hombre, y que sea más precisa en su formulación que la actual redacción de los vicios de la voluntad en el Código Civil y Comercial, que en la mayoría de los casos no se ha apartado demasiado del estilo de redacción decimonónico. Bueno, espero les resulte interesante el caso y nos vemos en el próximo video.